Después de gastar mis ahorros para salvarla, mi esposa me abandonó y mi hija la respaldó. Lo que hice luego les enseñó, de la forma más contundente posible, el precio de traicionar a quien siempre estuvo ahí. Tengo 47 años y he estado casado con Eleanor, de 46, durante 23 años. Nuestra historia empezó siendo jóvenes, cuando todavía creíamos que construir una vida juntos era suficiente para mantener cualquier tormenta lejos. Tuvimos a Sophie, nuestra hija mayor, que cumplió 19 la primavera pasada, y a Oliver, que hace poco llegó a los 17. Éramos la típica familia de fines de semana con barbacoas, tareas escolares, discusiones por la basura y rutinas que, aunque no perfectas, nos pertenecían. Durante años, Eleanor trabajó como enfermera en el hospital del condado, pero redujo horas cuando los niños eran pequeños y finalmente dejó de trabajar por completo hace unos 8 años. Me dijo que quería dedicarse al hogar y a los chicos, y nunca discutí con eso. Mi salario alcanzaba y tenerla al frente de todo lo doméstico facilitaba bastante mi vida. Pero todo cambió un martes por la tarde. Ese día, mientras se dirigía a una clase de yoga que había empezado a tomar, estrelló su coche contra una barrera de concreto a casi 100 kilómetros por hora. La llamada llegó desde el hospital donde antes trabajaba, una antigua colega la reconoció al entrar. Había sufrido múltiples lesiones, fracturas, hemorragias internas, necesitó cirugía inmediata. Recuerdo haber tomado las llaves y manejar rompiendo cada límite de velocidad imaginable. Los médicos dijeron que había tenido suerte. Esa palabra, suerte, sonaba casi como una burla. Tenía la pelvis destrozada, costillas rotas, traumatismo craneal. Aún así, estaba viva, y con suficiente rehabilitación, quizá volvería a caminar. Ese probablemente se quedó flotando en mi cabeza como una amenaza que no podía ignorar. Llamé a los chicos. Sophie condujo desde la universidad y Oliver salió antes del colegio. Pasamos horas, luego días, en la sala de espera del hospital escuchando términos que jamás pensé oír: crítico, inestable, veremos cómo evoluciona. Al quinto día, Eleanor abrió los ojos. Estaba confundida y adolorida, pero viva. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies del alivio. Los gastos médicos llegaron antes de que ella saliera de la UCI. Y ahí descubrí lo que realmente significa la palabra devastador. Aunque teníamos seguro, la póliza era de deducible alto, siempre había sido suficiente, porque nunca habíamos enfrentado algo serio. El costo del accidente fue brutal. $15.000 por la ambulancia y urgencias. $32.000 por la primera cirugía. $20.000 más por la segunda. UCI acumulándose día tras día. Rehabilitación, terapias, medicación, controles. En total, me vi vaciando nuestra cuenta de ahorros, tomando un préstamo de mi fondo de retiro, usando tarjetas de crédito al límite, y jamás dudé. Era mi esposa. Era la madre de mis hijos. Cuando alguien a quien amas lucha por volver a caminar, el dinero deja de existir. Después de 3 semanas, Eleanor regresó a casa. Yo pedí licencia laboral para cuidarla a tiempo completo. La ayudaba a levantarse, la llevaba al baño, cocinaba, organizaba las medicinas, conducía a cada sesión de terapia física. Sophie venía los fines de semana para colaborar y Oliver se hacía cargo después de la escuela. Durante el primer mes, Eleanor se mostraba agradecida. Me decía que no sabía cómo soportaría todo sin mí. Pero la rehabilitación fue durísima. Aún así, para la 6ª semana ya caminaba dentro de la casa sin ayuda, y para la 8ª casi había recuperado la normalidad. Y ahí empezaron los cambios. Se volvió silenciosa, distante. Pasaba horas enviando mensajes. Cuando le pregunté con quién hablaba, me dijo que era un grupo de apoyo para sobrevivientes de accidentes. Parecía lógico, así que no insistí. Luego empezó a salir más seguido, primero citas médicas, después cafés con amigos, y más tarde encuentros largos con personas que supuestamente pertenecían a ese grupo. Yo la apoyé, creí que necesitaba desahogarse, encontrar gente que comprendiera lo que había vivido. Mientras tanto, Sophie continuó con la universidad, Oliver con su rutina escolar y yo volví al trabajo para enfrentar la montaña de deudas. Pero Eleanor ya no era la misma. Había frialdad en su forma de hablar, una distancia calculada, una intención de apartarme sin decirlo directamente. Después de 23 años, conozco sus gestos, su forma de callar, sus cambios de humor. Esto no era agotamiento ni secuelas emocionales del accidente. Era otra cosa. Intenté hablar con ella varias veces. Siempre respondía que estaba exagerando o que imaginaba cosas. 3 meses después del accidente, ya podía hacer su vida sin ayuda. Médicamente era casi un milagro, pero emocionalmente, era como si hubiera vuelto siendo otra persona. Y así llegó el día que lo confirmó todo. 4 meses después del accidente, Eleanor pidió una reunión familiar. Era sábado. Sophie estaba en casa y Oliver en su habitación con los videojuegos.
Me pidió que lo llamara porque quería hablar con todos juntos. Pensé que se trataba de un resultado médico, algún efecto tardío, o quizá quería hablar de la deuda que nos estaba asfixiando. Nos sentamos en el salón. Ella lucía demasiado tranquila, lo cual me inquietó. Comenzó diciendo que había reflexionado sobre su vida tras el accidente. Que casi muere. Que en la cama del hospital había pensado en las experiencias que nunca había tenido y en todo lo que había sacrificado por casarse tan joven. Y de pronto lo soltó. Quiero el divorcio. Las palabras me golpearon con una fuerza que no supe manejar en ese instante. Sophie abrió la boca sin poder hablar. Oliver levantó la vista del teléfono como si hubiera escuchado algo imposible. Yo solo logré preguntar. ¿Qué? Ella me miró como si estuviera interrumpiendo una decisión que llevaba tiempo tomada. Quiero el divorcio, repitió, con la misma calma con la que otros piden café. Nunca imaginé escuchar algo así dentro de mi propia casa. Eleanor me miró con una frialdad que no reconocí y soltó, sin ningún temblor en la voz. Puedo cuidarme sola ahora. Ya estoy recuperada y he entendido que no quiero seguir desperdiciando mi vida en un matrimonio que no me llena. La manera en que dijo desperdiciando mi vida me atravesó el pecho. Cuando intenté responder, mi voz salió más aguda de lo normal. ¿Desperdiciar tu vida? Eleanor, ¿qué estás diciendo? Ella respiró hondo, como si hubiera ensayado cada palabra. Me casé a los 23. Tú has sido el único hombre con el que he estado. Nunca tuve la oportunidad de experimentar nada, de vivir como de verdad quería. El accidente me abrió los ojos. No pienso conformarme con algo que ya no me hace feliz. Ese conformarme me ardió por dentro. Sentí como el piso se movía cuando me di cuenta de que lo decía delante de nuestros hijos. Giré hacia ellos. Sophie estaba rígida, sin saber dónde mirar. Oliver no parpadeaba, como si intentara descifrar si aquello era real. ¿Estás diciendo que quieres destruir nuestra familia porque sientes que te perdiste algo? Pregunté, incrédulo. Estoy siendo sincera con mis necesidades, respondió Eleanor, quitándole importancia. Quiero conocer gente nueva, salir, explorar lo que el mundo tiene para ofrecer. He llegado a este punto después de todo lo que viví. Me lo merezco. Me quedé mirándola, buscando algún rastro de la mujer a la que cuidé durante meses. Cuando estuvo hospitalizada, cuando no podía levantarse sola, yo estuve ahí. Pagué cada factura, coordiné cada consulta, convertí mis ahorros en su recuperación sin pensarlo dos veces. Después de gastar todos nuestros ahorros para que te recuperaras, después de cuidarte día y noche, ¿ahora dices que quieres irte porque ya estás bien? Pregunté, atónito. Eso lo decidiste tú, respondió sin pestañear. Yo nunca te pedí que lo hicieras. Por un momento, nadie habló. Oliver observaba a su madre como si fuera una desconocida y Sophie intercambiaba miradas entre nosotros con el rostro tenso. Mamá, dijo Sophie en voz baja. ¿De dónde está saliendo todo esto? Eleanor quiso suavizarse apenas un poco. Cariño, eres joven. Lo vas a entender con el tiempo. A veces las personas cambian. El accidente me hizo ver que no tengo por qué quedarme en algo que me apagaba. Sophie me miró entonces. ¿Así que solo te vas a ir? Le preguntó a su madre. Tu padre estará bien, respondió Eleanor, pero yo necesito algo más que estar bien. Necesito emoción, sentir que estoy viva. Estuve al borde de la muerte. No voy a pasar lo que me quede sintiéndome atrapada en lo rutinario. Cada palabra era como un golpe. La forma en que nos borraba, como si nada de lo que construimos importara. Quise que Sophie dijera algo, que abriera los ojos ante lo absurdo. Pero en vez de eso, giró hacia mí. Papá, estás siendo egoísta. No pude procesarlo. ¿Perdón? Mamá casi muere. Ha estado luchando, y en vez de apoyarla, haces todo sobre ti. Como siempre. Sentí un vacío en el estómago. Sophie, tu madre acaba de decir delante de ustedes que quiere separarse porque quiere explorar otras personas. Eso fue literal. Deja de exagerar, espetó. No todo es tan dramático como dices. Solo quiere ser feliz. ¿Qué tiene de malo? Tú deberías ser lo suficientemente maduro como para aceptarlo sin hacer una escena. Era como si yo fuera el intruso en mi propia casa. Como si mi hija me mirara con el desprecio de un extraño. ¿Hablas en serio? ¿Estás de su lado? Pregunté. No debería haber lados, papá. Esto es parte de la recuperación de mamá. Eres tú quien está complicando todo. Es agotador. Agotador. Egoísta. Controlador. Las palabras que salían de mi hija mientras Eleanor, sin ninguna vergüenza, hablaba de divorcio. Entonces Oliver se levantó de golpe. Estáis los dos completamente fuera de sí, soltó, mirando primero a su madre. Mamá, ¿en serio haces esto? Papá estuvo contigo todos los días. Se endeudó por ti. Y ahora te vas, porque quieres salir con otros hombres. Oliver, eso no es así, intentó intervenir Eleanor.
Sí lo es. Es exactamente lo que estás diciendo. ¿Y tú? Miró a Sofie, ¿vas a llamar a papá egoísta? Él ha sido el que ha sostenido esta familia mientras mamá ahora quiere destruirla porque quiere vivir aventuras. No me hables así, reaccionó Sofie, encendida. No entiendes nada. Eres un crío. Entiendo que mamá está actuando fatal, y tú la apoyas solo porque eres igual. Sofie se levantó con la cara roja, temblando. Quédate con tu tontería, Oliver. Ya basta, intervino Eleanor, aunque sin ninguna autoridad real. Me miró entonces, como si yo fuera el responsable de ese caos. Este era el motivo por el que quería hablarlo en familia. ¿Para avanzar? Para actuar como adultos. Me puse de pie. Noté mis manos temblar, pero mi voz fue firme. ¿Quieres avanzar? Perfecto. Tú y Sofie pueden marcharse de mi casa. Eleanor parpadeó. ¿Perdón? Lo escuchaste. ¿Quieres divorciarte? ¿Quieres experimentar? Dices que puedes valerte por ti misma. Entonces hazlo. Fuera de aquí. Papá, intentó Sofie. Tú también. Si piensas que tu madre tiene razón, si crees que yo soy el problema, puedes irte con ella. No puedes echarnos, exclamó Eleanor. Esta también es mi casa. Eso lo discutiremos en el divorcio. Pero hoy te vas. Las dos. Recogen sus cosas y se van. Estás siendo un controlador, dijo Sofie rompiendo en llanto. Justo lo que mamá decía. Entonces deberías alegrarte de irte con ella, respondí. Vayan. Acompaña a tu madre mientras construye su nueva vida. Miré a Eleanor. Tienes una hora. Llévate lo necesario para unos días. Lo demás lo arreglaremos con abogados. Oliver se colocó a mi lado, cruzado de brazos. Por primera vez sentí que no estaba completamente solo. Vi a Eleanor y a Sofie irse esa misma noche. Las observé guardar sus cosas mientras Sofie me insultaba entre sollozos y Eleanor me miraba como si yo hubiera destruido algo que ella misma dinamitó. Cuando la puerta finalmente se cerró, Oliver me miró. ¿Estás bien? No, admití. Pero lo estaré. Esa misma noche, después de que Oliver se acostara, tomé una decisión. Si Eleanor quería divorciarse así, de repente, debía haber algo más detrás. Nadie destruye 23 años de matrimonio sin motivo. Fui al ordenador que compartíamos, el que ella usaba cuando su teléfono estaba cargando, y empecé a revisar. Durante mucho tiempo pensé que conocía cada rincón de la vida que Eleanor y yo habíamos construido. Creía que, a pesar de nuestras discusiones, de los años difíciles y de las cargas que ambos habíamos llevado, había una base sólida en la que apoyarnos. Pero aquella tarde, sentado frente a su computadora y viendo cómo había dejado abierta su sesión sin la menor preocupación, comprendí que no tenía idea de quién era realmente la mujer con la que pasé tantos años. Encontrar los mensajes tomó menos de lo que tarda una persona en preparar un café. 10 minutos, quizá menos. No había contraseñas complejas, ni doble verificación, ni precauciones. Como si jamás le hubiera pasado por la cabeza que yo podría ver algo. Eso fue lo primero que me impactó, no el contenido, sino lo poco que le importaba esconderlo. Y al entrar en sus conversaciones, supe por qué. El nombre Cayum aparecía una y otra vez, como una sombra que siempre estuvo ahí sin que yo lo supiera. Según lo que decían, se habían conocido en su grupo de apoyo, algo que, para ella, parecía haber funcionado más como una excusa que como terapia real. Era evidente que ese espacio se había convertido en terreno fértil para vínculos paralelos, y el de ellos había crecido con una rapidez que resultaba insultante. Al avanzar por el historial, comprendí que aquello no era un desliz ni una aventura impulsiva. Llevaban 3 meses intercambiando mensajes, justo cuando Eleanor comenzó a alejarse de mí con pretextos variados, que necesitaba aire, que necesitaba sentirse viva, que quería recuperar su independencia. En ese momento pensé que eran procesos emocionales derivados del accidente, pero ahora entendía que estaba preparando su despedida. Lo que realmente me destrozó no fueron los mensajes románticos, ni las fotos que se enviaban, ni las insinuaciones. Fue descubrir que ambos llevaban semanas diseñando, con una precisión casi quirúrgica, cada paso para separarse de mí sin dejar cabos sueltos. El momento adecuado, cómo manipular la narrativa, cómo hacerme sentir culpable, todo estaba cuidadosamente esbozado. Había mensajes que aún hoy me parecen imposibles de comprender. Uno de ellos, enviado por Eleanor 6 semanas antes, decía claramente: estoy sacando provecho de esta recuperación hasta que no quede nada que obtener. Cuando los médicos me den el alta y pueda irme sin remordimientos, lo dejo. Antes tiene que pagar absolutamente todo. No soy tonta. Leí ese texto más de 10 veces, tratando de asimilar el nivel de estrategia, la frialdad escondida detrás de cada palabra. 2 semanas antes, había escrito otro. No puedo creer que pidió préstamos, vació ahorros y está pagando cada factura sin cuestionar nada. Da pena.
Tendría que sentir culpa, pero sinceramente siempre pensé en él como un plan de respaldo. Necesito ese dinero para lo que viene. Kayum respondía con entusiasmo, como si estuviera celebrando una victoria. Tienes razón. Aprovecha lo que puedas y después desaparece. Ese tipo vive para complacer. Ni va a entender qué pasó. Y Eleanor, como si hablara del clima, concluía. Sé perfectamente quién es. Me sirve mientras dure. Cuando me den el alta, ni voy a mirar atrás. Ya perdí demasiados años fingiendo querer a alguien que no vale nada. Me quedé inmóvil, sintiendo como mi mundo se partía en dos. Todo lo que había hecho por ella, las noches en vela en el hospital, el agotamiento, los préstamos que pedí, las veces que renuncié a comprar algo para mí porque ese dinero podía servirle a ella, se reducía a un simple cálculo en su cabeza. Cada gesto que pensé que significaba algo para ambos, al final solo fue una herramienta que utilizó con descaro mientras construía una vida paralela. Había fotos, vídeos, incluso conversaciones sobre mudanzas, estados financieros, gastos compartidos, rutas de viajes que querían hacer juntos cuando tuviera el alta. Kayum, recientemente divorciado y con algo de dinero, era el futuro en el que Eleanor estaba tan interesada. Yo, mientras tanto, era su puente, su medio, su cajero automático emocional y económico. Tomé capturas de absolutamente todo. No por venganza en ese momento, sino porque necesitaba pruebas de que no estaba perdiendo la cordura. Necesitaba confirmar que lo que veía no era una exageración producto del shock. Guardé cada evidencia, mensajes, fotos, conversaciones, fechas, incluso capturas del perfil de Kayum para tener el hilo completo. Y después, respiré profundo y tomé la segunda decisión más importante de esa semana, revisar nuestras finanzas. Sabía que teníamos una cuenta conjunta, pero recordaba también que Eleanor había mantenido siempre su cuenta personal, esa que según ella era su seguridad emocional. Nunca lo cuestioné. Me parecía sano que cada uno tuviera independencia. Pero lo que encontré me hizo entender que yo había sido el único que sostenía la casa mientras ella acumulaba un colchón para escapar. Entre sus cosas encontré sus estados bancarios, ordenados en carpetas, al alcance de cualquiera. Jamás sospechó que yo revisaría algo. Ahí estaba, $83.000 en su cuenta personal. Dinero que jamás tocó, ni siquiera cuando yo tuve que pedir préstamos para pagar sus cirugías, las terapias, las consultas médicas. Mientras yo vaciaba mis ahorros y hacía malabares con mis tarjetas de crédito, ella ahorraba sin remordimiento alguno. La rabia que me invadió no fue desbordada. No grité, no rompí nada. Fue un frío gélido que me recorrió el cuerpo, una claridad casi dolorosa. Eleanor me había usado desde el primer día tras el accidente. No hubo amor, no hubo agradecimiento. Solo cálculo. El lunes a primera hora, sin dudar, pedí cita con un abogado. Y ahí, mientras hablábamos, me di cuenta de algo que había borrado completamente de mi memoria, el acuerdo prenupcial. Eleanor había insistido en firmarlo antes de casarnos para proteger la herencia de sus padres. Yo, enamorado, acepté. No tenía nada que ocultar ni proteger. Aquel acuerdo decía que lo de ella era de ella, lo mío era mío. Excepto por una cláusula olvidada. Si alguno cometía adulterio, el acuerdo se anulaba por completo y todo se dividía en partes iguales. Mi abogado lo mencionó con una calma profesional, pero para mí fue el equivalente a que las piezas de un rompecabezas se encajaran todas al mismo tiempo. La estrategia de Eleanor, diseñada para proteger su dinero, se revertía gracias a su propia traición. Presenta todo, dije sin temblar. Quiero la demanda, el inventario de bienes, la petición formal, todo. Quiero que le entreguen los documentos antes del viernes. Antes de irme, el abogado preguntó por Sophie, mi hija. Ella tiene más de 18 años, respondí. Pero quiero actualizar mi testamento. Quiero sacarla por completo. ¿Es legal? Lo es, confirmó. Y redactaremos una cláusula para que no pueda impugnarlo. Perfecto. Todo será para Oliver. Salí del despacho sintiéndome, por primera vez en meses, dueño de mi vida. El jueves finalmente la notificaron. Eleanor se estaba quedando con Sophie en un apartamento que compartían. Lo supe porque Oliver, que aún intentaba hablar con su hermana, me lo contó. Él trataba de convencerla de que viera la realidad, pero ella parecía haber adoptado ciegamente la versión de su madre. 30 minutos después de recibir los papeles, Eleanor me llamó. Dejé que la llamada entrara al buzón. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué estás alegando adulterio? ¿Quieres anular el prenú? Esto es una locura. Llámame ahora mismo. Tenemos que hablar. La borré sin escucharla 2 veces. Luego llamó otra vez. Y otra. Después fue Sophie. Bloqueé las notificaciones. Esa noche, Oliver apareció en mi puerta, preocupado y agotado. Sophie dice que estás acusando falsamente a mamá, murmuró.
No hay nada falso. Tengo pruebas de todo. Lo sé, admitió. Se lo dije. No quiere escucharlo. Me apoyé en la mesa, respirando hondo. Ese no es mi problema ya. Oliver dudó, como si estuviera adelantándose a lo que vendría después. Preguntó si tú estabas dispuesto a hablar con ella. No, respondí sin rodeos. Me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Papá, tú siempre has estado conmigo. ¿Pero Sophie? Ella tomó su decisión, interrumpí. Y ahora debe enfrentarse a las consecuencias. Eleanor y Sophie habían cruzado una línea que yo nunca imaginé posible, pero lo peor todavía estaba por venir. Un día, durante una conversación tensa, Sophie me llamó egoísta y manipulador por no apoyar la relación que su madre había iniciado a espaldas de todos. Dijo que, si no estaba dispuesto a aceptar eso, era porque quería controlar sus vidas. Cuando decidió ponerse completamente del lado de su madre, entendí que tendría que hacerse responsable de las consecuencias que vendrían. Poco después, Oliver me observó con preocupación una tarde, al volver del colegio. Dejó la mochila en el suelo y respiró hondo antes de hablar. ¿Qué pasó?, pregunté. Papá. Sophie se enteró del testamento, respondió, visiblemente nervioso. No me sorprendió, aunque sí la rapidez con la que había ocurrido. ¿Cómo lo supo? Mamá se lo dijo. El abogado le envió la documentación financiera, y dentro venía la copia del Nuevo Testamento. Sophie me llamó alterada. ¿Qué dijo exactamente? Que no puedes hacerle eso, que es tu hija y que la estás castigando por haber apoyado a mamá. Dice que no es justo. ¿Y está planeando algo? Oliver se encogió de hombros. No quiso decirme nada concreto, pero cuando me llamó, estaba hablando con mamá. Las dos parecían muy alteradas. 3 días más tarde sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontré a 2 agentes, un hombre y una mujer, ambos con gesto profesional y serio. ¿Es usted el propietario de la vivienda?, preguntó el agente. Sí, ¿pasa algo? Necesitamos hacerle unas preguntas por una denuncia que se presentó. ¿Podemos pasar? Un peso me cayó en el estómago, aunque intenté mantener la expresión neutra. ¿Qué tipo de denuncia? Violencia doméstica, respondió la agente. Su hija afirma que usted agredió físicamente a su esposa durante su recuperación tras el accidente. Me quedé inmóvil unos segundos, incapaz de procesarlo. Cuando finalmente pude hablar, lo dije sin temblar. Eso es completamente falso. Mi esposa y yo estamos en proceso de divorcio. Esto es una represalia. Los agentes entraron, se sentaron conmigo en la sala y comenzaron a hacer preguntas sobre la recuperación de Eleanor, nuestra relación, y si alguna vez había actuado de manera física o agresiva. Respondí con calma, detallando todo. Cuando me pidieron pruebas de dónde estaba en las fechas mencionadas, saqué mi teléfono y les mostré. Mi agenda laboral. Las horas de trabajo registradas. Las citas médicas y de terapia a las que yo mismo había llevado a Eleanor. La constancia de las licencias familiares solicitadas para cuidarla. También tengo todos los informes clínicos, añadí. Revisiones, fisioterapia, controles. Si hubiese existido algún tipo de maltrato, los médicos lo habrían detectado. Ellos documentaron todo. Los agentes intercambiaron una mirada. Tendremos que continuar con el proceso, dijo el oficial, pero agradecemos su colaboración. En cuanto se fueron, llamé a mi abogado. Sophie presentó una denuncia diciendo que maltraté a Eleanor durante su recuperación. ¿Qué?, dijo, incrédulo. ¿Ya habló con la policía? Sí. Vinieron hoy. Les mostré todo, registros laborales, documentación médica, agenda. Esto no solo complica el divorcio, respondió él, endureciendo la voz, sino que también es un delito. Si lo hizo para influir en el proceso, es todavía más grave. ¿Puede demostrar que miente? Oliver estuvo aquí todo el tiempo. Él puede testificar. Nunca puse un dedo encima de Eleanor. Perfecto. También vamos a solicitar los registros médicos del hospital y de todas sus sesiones de terapia. Si hubiera existido maltrato, estaría documentado. Lo que no existe, habla a favor suyo. La investigación policial se volvió un tormento, varias declaraciones, entrevistas a Oliver, entrega de documentación financiera que demostraba cada pago que hice por los cuidados de Eleanor. Oliver fue impecable, explicó cómo yo estuve presente cada día, como jamás había visto un solo gesto agresivo hacia su madre. Sophie está mintiendo, declaró a los detectives. Está enfadada porque papá la quitó del testamento. Es venganza. La policía también interrogó a Sophie y a Eleanor. Una semana después, mi abogado recibió las transcripciones. Desde la primera pregunta, la historia de Sophie se desmoronó. Afirmó que todo ocurrió un martes en la noche, pero yo estuve trabajando hasta las 8 con 30 personas que podían confirmarlo. Dijo que presenció agresiones durante varios fines de semana,
Pero ella solo venía a casa algunos fines de semana, y yo tenía los comprobantes de las citas médicas a las que llevé a Eleanor justo en esos días. No existía ningún registro clínico con signos de violencia. Cuando llegó el turno de Eleanor, respaldó cada una de las mentiras de Sophie, incluso cuando los detectives demostraron que las fechas no coincidían y que los informes médicos contradecían su declaración. Ahí entendí que lo habían planeado juntas, madre e hija intentando arruinarme para preservar una herencia. Duele descubrir que tu propia hija estaría dispuesta a destruir tu reputación, o incluso arriesgarte a ir a prisión, solo para obtener dinero. 2 días después, mi abogado volvió a llamarme. Oliver me mostró algo importante, dijo. El portátil viejo de Sophie, el que dejó en tu casa. Él lo estaba usando para tareas de la escuela, y no cerró su sesión de mensajes. Encontró conversaciones completas con Eleanor. Había mensajes desde el momento en que Sophie descubrió el cambio de testamento. Tenemos que hacer algo con papá. Tengo una idea. 3 días después, Sophie presentó la denuncia. Mi abogado imprimió todo. Pero lo más revelador fue un intercambio después de presentar el reporte. Eleanor escribió, ¿crees que con esto será suficiente para obtener su dinero? Sophie respondió, tiene que serlo. No voy a perder todo porque él se está poniendo difícil. Lo dejaron por escrito. Negro sobre blanco. La investigación terminó y el caso pasó a la fiscalía. 3 semanas después, el fiscal revisó las pruebas y decidió presentar cargos. Presentación de denuncia falsa. Conspiración. Posible obstrucción de la justicia. Para el divorcio, aquello destruía toda credibilidad de ambas. La policía cerrará la investigación de violencia, explicó mi abogado. No hay pruebas, las declaraciones se contradicen y existe evidencia de coordinación. Vamos a asegurarnos de que la jueza del divorcio vea cada documento. La audiencia se programó 3 semanas más tarde. Cuando mi abogado presentó la moción para incluir la investigación policial en el expediente del divorcio, su estrategia era clara, demostrar, sin dejar espacio a dudas, quién era realmente Eleanor y cómo se comportaba cuando creía que nadie estaba mirando. Él preparó una carpeta extensa con reportes, transcripciones y capturas de pantalla, todo debidamente organizado para que el juez pudiera recorrer, paso a paso, la cadena de decisiones que Eleanor había tomado. El abogado de ella, por su parte, intentó frenarlo desde el primer minuto. Alegó que la evidencia era altamente perjudicial y que no guardaba relación directa con los asuntos matrimoniales. Según él, introducir ese material solo serviría para pintar de mala fe a su clienta. Pero cuando el juez tomó los documentos y empezó a revisarlos, el ambiente se tensó de inmediato. No tardó más de unos minutos en leer los mensajes entre Eleanor y Sophie y examinar las inconsistencias de sus historias. Finalmente levantó la vista, completamente sereno, y dijo: la evidencia se admite. Esta información va directamente al carácter y la credibilidad de las partes involucradas. Se queda. A partir de ese momento supe que el rumbo del juicio había cambiado. La mañana de la audiencia llegué temprano. Me senté junto a mi abogado, respiré hondo y traté de mantener la calma. Cuando Eleanor entró con su representante legal, supe que estaba nerviosa por la forma en que evitó verme. No hubo saludo ni el mínimo intento de contacto visual, simplemente giró la cabeza y se sentó rígidamente, como si deseara que todo terminara rápido. Sophie no asistió. Su propio abogado le había aconsejado permanecer lejos del tribunal porque existía la posibilidad real de que enfrentara cargos penales. Ese detalle hablaba por sí solo. El proceso duró 2 largas horas, aunque en mi cabeza se sintió mucho más. Mi abogado expuso una narrativa completa, relató el inicio de la aventura con Callum, mostró los mensajes donde Eleanor reconocía que me había usado por conveniencia económica, presentó los estados bancarios donde quedaba claro cómo mis ahorros se iban consumiendo mientras los de ella permanecían intactos, y reconstruyó minuciosamente la cronología que demostraba que Eleanor planeaba abandonarme desde antes de recuperar su salud. Hasta ahí, ya era devastador. Pero lo que realmente selló el caso fue el momento en que él llevó ante la jueza el falso reporte policial. El abogado de Eleanor se puso de pie e intentó bloquearlo con un discurso teatral. La jueza lo interrumpió antes de que terminara su argumento. Objeción denegada, dijo, sin levantar la voz. Continúe. Mi abogado describió la situación sin exageraciones, con un tono sobrio pero firme. Su señoría, aquí vemos un patrón repetido de manipulación. La señora Eleanor permitió que su esposo agotara sus recursos para mantenerla con vida mientras ella ya planeaba marcharse. Cuando él descubrió la infidelidad y solicitó el divorcio, ella apoyó a su hija en fabricar una denuncia falsa con el objetivo de arruinar su credibilidad. Esto no es un error impulsivo, es una conducta sistemática para evitar enfrentar las consecuencias de sus actos. La jueza se volvió hacia Eleanor. ¿Tiene algo que decir?
El abogado de ella tomó la palabra nuevamente, alegando fallos en la investigación y justificando las preocupaciones de Sophie. La jueza revisó la transcripción en voz alta. Ella le preguntó si un informe policial falso sería suficiente para obtener el dinero de su padre. Eso no describe preocupación. Eso describe fraude deliberado. El silencio que siguió fue absoluto. El abogado de Eleanor se rindió y volvió a sentarse. Después de revisar en silencio otros 15 minutos, la jueza dictó sentencia. El divorcio se concede. El acuerdo prenupcial queda anulado por adulterio. Todos los bienes matrimoniales se dividirán equitativamente, bajo las leyes del Estado. Esto incluye los ahorros privados de la señora Eleanor. Con respecto a Oliver, debido a su edad, a su preferencia expresada y al patrón de conducta de la madre, se reconoce que residirá tiempo completo con su padre hasta alcanzar la mayoría de edad. Además, la señora Eleanor deberá reembolsar al señor la mitad de los gastos médicos derivados de su recuperación. La disolución quedará formalizada dentro de 90 días. Se levanta la sesión. Eleanor se levantó como impulsada por un resorte. Esto es absolutamente injusto. La jueza respondió con calma férrea. Siéntese, señora Eleanor. Este tribunal ha considerado su conducta, especialmente la participación en acusaciones falsas coordinadas. Cualquier materia penal relacionada será tratada en procedimientos separados. Su abogado la tomó del brazo y la obligó a sentarse. Yo me limité a observarla unos segundos antes de salir con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, la realidad se había impuesto sobre su versión manipulada de los hechos. Salí de esa sala con todo lo que legalmente me correspondía, mi casa, la mitad de los ahorros secretos que ella había intentado esconder, la custodia total de mi hijo y una orden de reembolso de $30.000. 90 días después, el divorcio quedó oficialmente cerrado. Para entonces, yo ya tenía un presentimiento que no podía ignorar. Así que seguí investigando sobre Callum, el hombre con quien Eleanor había apostado su futuro. Lo que encontré superó cualquier expectativa. Callum tenía esposa. No exesposa. Esposa. Legal, vigente, viviendo con él bajo el mismo techo mientras trabajaban en su relación. Eleanor no lo sabía, o no quiso verlo. Mi instinto me decía que algo no cuadraba, así que comencé a revisar lo que pude, registros públicos, perfiles sociales, fotos antiguas. Encontré imágenes de la boda de Callum subidas apenas 3 años antes, fotos familiares recientes tomadas 8 meses atrás, y el nombre de su esposa en la escritura de la casa. La evidencia era tan obvia que solo alguien tan cegado como Eleanor habría creído las historias que él contaba. Reuní todo meticulosamente. Capturas de las conversaciones de Eleanor. Recibos de hotel escondidos entre nuestras cuentas. Una cronología comparando la separación que él alegaba con las fechas reales de la aventura. Después redacté un correo breve y preciso. Creo que deberías saber qué ha estado haciendo tu esposo. Adjunto pruebas. Mucha suerte. 3 días después, ella presentó la demanda de divorcio. Y, a diferencia de Eleanor, esa mujer no dudó ni un segundo en proteger sus intereses. Le arrebató absolutamente todo, la casa, los vehículos, los activos del negocio. Callum pasó, literal, de vivir cómodamente a tener que dormir en un sofá ajeno mientras intentaba recomponer su vida. Y con eso, el gran escape romántico de Eleanor quedó destruido, había apostado su matrimonio, su estabilidad económica y su reputación por un hombre que terminó sin techo ni cuentas. Oliver fue quien me contó cómo se desarrolló el resto. Él lo escuchó de Sophie, y Sophie lo había escuchado directamente de Eleanor. Según parece, Eleanor y Callum habían decidido darse un tiempo para pensar las cosas. Lo cierto era que ninguno tenía dinero. Eleanor se había mudado temporalmente al apartamento de Sophie. El problema era obvio, Sophie era una estudiante universitaria con un empleo de medio tiempo. Apenas podía mantenerse a sí misma, mucho menos sostener a una adulta sin ingresos, acostumbrada a gastar como si todavía tuviera una estabilidad que ya no existía. Eleanor había quemado casi toda la liquidación económica que recibió en la separación, ropa cara, un coche nuevo, cenas, compras impulsivas, intentos ridículos de impresionar a Callum cuando aún pensaba que él era su billete de salida. Terminó sin ahorros, sin pareja, sin hogar y sin reputación. Y entonces llegó lo inevitable, la fiscalía presentó cargos formales contra ambas por el informe policial falso. Sophie fue acusada por presentar una denuncia falsa y obstrucción. Eleanor recibió además un cargo de conspiración. Aceptaron acuerdos para evitar algo peor, servicio comunitario, multas, libertad condicional. Pero lo peor no fue el castigo, fue el registro. Las dos quedaron con antecedentes. Y la Universidad de Sophie se enteró. Era cuestión de tiempo antes de que todo lo que habían intentado fabricar contra mí se volviera completamente en su contra. El proceso disciplinario que la universidad abrió tras los cargos avanzó más rápido de lo que esperaba.
Una vez que salieron a la luz los mensajes y el acuerdo con la fiscalía, su beca fue revocada y quedó suspendida por violar el Código de Conducta Estudiantil. Sin ese apoyo económico y sin poder contar ya con mi ayuda, regresar a estudiar se volvió imposible para ella. 3 meses después de que el divorcio se finalizara, apareció en mi casa sin previo aviso. Estaba solo, Oliver había salido a ver a un amigo cuando escuché el timbre. Miré por la mirilla y la reconocí al instante. El desgaste de los últimos meses era evidente, parecía más agotada, más envejecida, como si 5 años se hubieran sumado a su rostro de la noche a la mañana. Abrí la puerta, pero no le ofrecí pasar. «Hola», murmuró, casi en un susurro. «¿Qué quieres, Eleanor? ¿Podemos hablar? Por favor, solo unos minutos». Respiré hondo, salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. No iba a permitirle entrar a mi hogar otra vez. «Cometí un error», dijo de inmediato, con los ojos humedeciéndose. «Todo lo que pasó, no estaba en mi mejor momento. El accidente me confundió, me dejó fuera de mí. No sé qué estaba pensando». «Si sabes qué estabas pensando», respondí, manteniendo la voz firme. «Creíste que podías usarme para costear tu recuperación y después marcharte con otro hombre. Eso es exactamente lo que pensabas. Sé que parece así». «No, Eleanor. No solo parece. Eso fue lo que hiciste. Lo sé porque tengo los mensajes. Planeaste cada paso». Ya estaba llorando. «Lo siento. Te lastimé, lo sé. Me equivoqué, pero ahora mismo estoy pasando por un mal momento. Pensé que tal vez podríamos, no sé, intentar arreglarlo». «¿Quieres volver conmigo?», pregunté sin rodeos. Asintió con una mirada que alguna vez llegó a conmoverme, pero que ahora solo me producía cansancio. «No», respondí sin dudar. «Por favor, estoy realmente mal. Callum ya no está. Sofía apenas puede mantenerse sola. No tengo a dónde ir. Tienes $41.000. Ya gasté la mayoría. Ese no es mi problema. Además, tienes coche y un título en enfermería. Puedes salir adelante. ¿Cómo puedes ser tan frío después de todo lo que vivimos?». Reí. Literalmente, solté una carcajada. «¿De verdad me preguntas eso? Dejé mis ahorros para salvarte la vida. Mientras yo hacía eso, tú planeabas irte con otro. Anunciaste el divorcio frente a nuestros hijos, pusiste a nuestra hija en mi contra y luego afirmaste que yo era una pérdida de tiempo. Y ahora te sorprende que sea frío». Dije que estaba arrepentida. «Y no me importa. Tomaste tu decisión. Querías explorar, vivir, no desperdiciar tu tiempo conmigo. Entonces haz eso, pero hazlo lejos de mi casa». «¿Y a dónde se supone que vaya?». «No me interesa en lo más mínimo. Llama a Callum, a Sophie o a tus amigos del grupo de apoyo. Pero deja de llamarme a mí». «Se acabó, Eleanor». Cuando me giré hacia la puerta, escuché. «¿Y los niños? ¿No quieres intentarlo por ellos?». Me detuve un instante. «Oliver está dentro. Puedes tener relación con él si así lo desea. Pero tú y yo jamás volveremos a estar juntos. Acéptalo». Entré y cerré la puerta, observando por la ventana cómo permanecía un rato llorando en el porche antes de marcharse. No sentí culpa alguna. 2 semanas después, la historia se repitió, pero esta vez con alguien a quien sí me dolía ver en esa situación, Sophie. El mismo timbre, la misma revisión por la mirilla. Y aún así, abrí con el rostro tan neutral como pude. «Hola, papá», dijo con la voz temblorosa. «Sophie, ¿puedo entrar?». «No». Su expresión se quebró. «Por favor, necesito hablar contigo». «Entonces habla. Quiero disculparme, por todo. Por lo que dije, por haber apoyado a mamá, por lo de la denuncia, por todo. Me equivoqué». «Está bien», respondí, sin añadir nada más. Parecía esperar un abrazo, una absolución, algo. Como no dije nada, continuó. «Y en cuanto a la herencia, papá, por favor, sé que cometí errores, pero sigo siendo tu hija. Eres una adulta que tomó decisiones de adulta. Me llamaste egoísta y controlador por no apoyar la infidelidad de tu madre. Presentaste un reporte policial falso contra mí. Elegiste su lado, ahora afrontas las consecuencias. No sabía de la infidelidad en ese momento. Si lo sabías. Te lo dije en la reunión familiar y no te importó, porque estabas demasiado ocupada defendiéndola». Lágrimas rodaron por su rostro. «No puedo sola, papá. Mamá está desbordada, yo no puedo costear el apartamento, perdí la beca, la universidad es muy cara. Tienes 19 años. Consigue un trabajo. Pide préstamos estudiantiles. Haz lo que hacen millones de jóvenes. ¿Me vas a abandonar? ¿A mí, tu hija?», preguntó con la voz rota, aferrándose a la última hebra de compasión que creía quedaba entre nosotros. La miré sin apartar la vista, no con rabia, sino con una claridad que me tomó meses alcanzar.
No estoy abandonándote, Sophie. Lo que hago es tratarte como la adulta que afirmaste ser cuando decidiste apoyar cada una de las decisiones de tu madre. Dijiste que yo debía superarlo, que estaba exagerando. Pues bien, esto es lo que significa asumir elecciones de adulto. Te lo ganaste tú misma. Ella parpadeó con incredulidad. ¿Y qué se supone que haga ahora? No puedo pagar la universidad. No puedo pagar la renta, su voz se quebraba entre cada palabra. Tú siempre te encargabas de eso. Y lo hice mientras fuiste una menor bajo mi responsabilidad, respondí con firmeza. Pero ya no evalúas nada desde ese lugar. Tú misma te distanciaste de mí cuando más lo necesitaba y, además, te prestaste para manipular un proceso legal que sabías que podía arruinarme. Eso no lo hace una hija que quiere apoyo. Eso lo hace una persona que tomó partido. Y lo tomaste sin dudar. Nunca pensé que me quitarías la ayuda para estudiar, murmuró, como si el mundo entero se le estuviera derrumbando encima. La matrícula que iba para ti ahora será para Oliver, expliqué sin suavizar la frase. Él no me dio la espalda. No me quiso perjudicar. Y sigue comportándose como alguien que valora tenerme en su vida. Papá, intentó decir, como si esa sola palabra pudiera borrar meses de insultos y decisiones impulsivas. Sophie, la vida no funciona así. Y te lo digo sin rabia, elegiste creerle a tu madre incluso cuando tuviste pruebas de lo que estaba haciendo. Me llamaste controlador, egoísta, cruel. Quisiste verme como el villano porque era más cómodo que aceptar la verdad. Y ahora te sorprende que no sigas sosteniéndote como antes. Intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerla. Necesitas enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Lo mismo que me exigiste a mí cuando me pediste ser maduro. Pues aquí está la madurez. Este es el resultado. Ella retrocedió un paso, hundida. De verdad, no hay vuelta atrás. En cuanto a tu vida, puedes reconstruirla. Puedes trabajar, estudiar, pedir becas, lo que quieras. Pero en lo que respecta a mi apoyo financiero y a tu presencia bajo mi techo, no. Esa etapa se terminó. Frunció los labios como si quisiera decir algo más, pero no encontró palabras. Solo se quedó de pie, temblando, con las lágrimas resbalando sin que hiciera nada por detenerlas. No puedo creer que estés haciendo esto, susurró. Lo estás viviendo porque así lo decidiste. Y lo siento por ti, pero no voy a rescatarte de algo que tú misma provocaste. Ahora, por favor, vete. Abrí la puerta y señalé el exterior con calma, sin elevar la voz. Sophie me observó unos segundos más, como si esperara que me arrepintiera en el último momento. Cuando comprendió que no sucedería, se dio la vuelta y bajó los escalones despacio, con los hombros caídos. Cerré la puerta detrás de ella y apoyé la mano en la madera apenas un instante, escuchando cómo sus pasos se alejaban. No había rencor en mis pensamientos, solo una firmeza tranquila que nunca antes había sentido. Era la primera vez en meses que me permitía respirar sin culpa. Subí las escaleras hasta la sala y encontré a Oliver observándome desde el pasillo, serio, casi evaluando si estaba bien. Papá. Estoy bien, le respondí, y esta vez lo dije con absoluta honestidad. Y por primera vez en mucho tiempo, lo digo de verdad. Él asintió, entendiendo más de lo que decía. Esa noche dormí sin peso en el pecho, consciente de que, al fin, había cerrado una puerta que jamás tendría que volver a abrir.